El Camino de Santiago es un sendero que se encuentra en el norte de España. De hecho, son varios caminos que a lo largo de los siglos se han construido dando honor a la memoria del apóstol Santiago, que se estima o se cree que, según la tradición, estuvo en la península ibérica, en lo que actualmente es España, anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Mi nombre es Felipe Rangel, apóstol de Dios el Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, y este tema es el camino hacia la pureza. Hace un tiempo yo me encontraba en mi casa, ya llevaba tiempo de haberme convertido, de empezar en los caminos de la fe en Dios el Padre, cuando un amigo de hace tiempo me visitó. Mi amigo traía en su bolsillo un cigarrillo de marihuana y tenía la intención de invitarme a que fuera con él al parque para fumar esta sustancia, esta marihuana. Yo pues recibí a mi amigo, no sabía de esto, empecé a hablar con él, le empecé a hablar acerca de Dios, junto con mi madre, le empezamos a hablar acerca de Dios y él se convirtió a Dios. Él le entregó su vida a Dios, él oró y finalmente pues no me hizo la invitación a fumar marihuana, sino que más bien recibió del amor de Dios el Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Dios nuestro Padre desea que avancemos en el camino hacia la pureza. Por una parte, uno va creciendo a tal punto que se mantiene firme en medio de las dificultades, de las tentaciones y de los posibles, de las adversidades que pueden presentarse. Por otra parte, Dios desea que crezcamos, que empecemos ese camino, ya sea que tengamos unas intenciones no tan correctas y que nos estrellemos con el amor de Dios nuestro Padre. El caso es que ya sea que empezando o de una manera más avanzada en el camino hacia la pureza es un sendero que, al igual que el Camino de Santiago en el norte de España, nos lleva de un punto a otro. Igualmente, el camino de la pureza nos lleva de un punto inicial donde no somos tan puros, no somos tan santos, hacia un punto más adelante, más arriba, donde vamos creciendo en pureza, en santidad y en amor a Dios nuestro Padre, en amor a nosotros mismos y en amor hacia los demás, donde cada vez nos apartamos de la maldad, de lo impuro, de lo profano, de lo pagano, de lo que no nos construye, de lo que no nos edifica, y nos acercamos a lo que nos nutre, a lo que nos edifica y a lo que nos llena de amor y de paz y de poder. En ese sentido es importante tener esto presente. Ahora, hay que ver algunos aspectos sobre este camino de la pureza. Uno de esos aspectos es que debemos entender, o es bueno entender, qué es la pureza o qué es la santidad, o qué es este concepto que entendemos como pureza. Y según el diccionario Perspicacia, un diccionario bíblico, dice allí: cualidad o estado de santo, limpieza o pureza espiritual, condición de sagrado. El término hebreo original Godesh transmite la idea de separación, exclusividad o santificación para Dios, quien es santo. La condición de estar apartado para su servicio. En las escrituras griegas cristianas, la palabra que se traduce santo, hagios, y santidad, hagiasmos, también santificación, se refieren asimismo a la condición de estar separados para Dios. Se usan además para referirse a la santidad como una cualidad divina y a la pureza o perfección en la conducta de una persona. Entonces, la santidad es estar apartado del mal, es estar dedicado a Dios, es estar consagrado, enfocado en buscar a Dios, en hacer su voluntad, en caminar en sus principios, en hacer las cosas a su manera. Es entender la hermosura de Dios en cuanto a su pureza, en cuán hermoso es Dios y cuán puro es Él. Y entender esta hermosura y participar de esta hermosura, de ver la vida en blanco, de ver la vida en pureza, de ver los
la intensidad de los colores, del amor, de la paz, de la paciencia, de las virtudes de Dios y valorar esa hermosura de esas virtudes y que esas virtudes empiecen a ser parte de nosotros. La paciencia, el amor, la alegría, la bondad, todo esto empiece a ser parte de nuestro corazón. Entonces es importante tener eso presente, pero hay otro punto que es importante tener en cuenta y es que Dios es santo. Dios no le gusta la santidad. Dios es, su esencia es que Él es santo. Parte de su esencia es que Él es puro, apartado del mal completamente. Entonces, en ese sentido, Isaías 6 dice lo siguiente, Isaías 6 del 1 al 8, en la traducción del mensaje. Es importante aquí hacer un paréntesis y entender que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo en su mayoría. Y el Nuevo Testamento, bueno, hablamos en las escrituras originales y más antiguas que se conservan. Y el Nuevo Testamento en griego de tipo koiné o griego común, diferente al griego ático o griego más educado que se usaba para la poesía y para temas más académicos. El griego koiné es el que llegaba a todo el mundo, el que se hablaba en la plaza de mercado, el que se hablaba en todas partes. Por eso el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Recordemos que la cultura en la que estaba inmersa el judaísmo o el cristianismo, y donde nació el cristianismo también, pues era la cultura pagana romana, que venía y era heredera de la cultura griega. Entonces, por eso el griego koiné, el griego común. Eugene Peterson, quien es el autor de la Biblia El Mensaje, traduce la Biblia del hebreo y del griego original a una versión contemporánea, fresca, poética, creativa y muy bonita. Se la recomiendo mucho. Se llama la Biblia El Mensaje, de traducción de Eugene Peterson. Y allí vamos a encontrar este pasaje que habla de la santidad o de la pureza de Dios. Allí vemos lo siguiente, dice allí Eugene Peterson. Bueno, la traducción que él hace, que es de la palabra de Dios. Santo, santo, santo es el Dios de los ejércitos celestiales. Su gloria resplandeciente llena toda la tierra. Entonces, nuestro Padre, nuestro Dios es santo, es puro. No hay nadie como Él. Él es completamente santo, Él es completamente puro. No hay nadie quien se le iguale en pureza, en amor, en poder, en absolutamente nada. Él es totalmente superior, por eso Él es nuestro creador, por eso Él nos creó a nosotros y no nosotros a Él, como piensan algunas personas que creen que Dios es una creación humana y no es así, no hay tal, es Dios creador de la humanidad. Y para esto nosotros podemos ver muchas evidencias en la creación. Hay matemáticos de muy alto nivel que han hecho todas las ecuaciones que ustedes no se imaginan o se imaginen y han hecho todos los cálculos de las leyes de la gravedad, de muchas cosas, del tiempo, de la velocidad, de la teoría de la relatividad, todas estas fórmulas matemáticas y los cálculos y los ajustes y cómo está constituido la Tierra, el universo, lo que existe, lo que podemos ver, y todo es tan perfecto que la única conclusión a la que llegó uno de estos matemáticos científicos es que esto es una creación de un ser superior. Esa es la conclusión de uno de estos matemáticos y científicos, y no es el único. Hay muchos que han reconocido que hay un Dios. De hecho, Albert Einstein reconocía que había un Dios. Una de las mentes más brillantes, creador de la teoría de la relatividad. Bueno, tantas personas, sin ir muy lejos, y uno de los también muy conocidos es nada más y nada menos que quien creía
o quien planteó lo que es la gravedad o el entendimiento de la gravedad, de la ley de la gravedad actualmente, que es Isaac Newton. De hecho, Isaac Newton escribió muchas cosas sobre religión, teología, fe, y bueno, él fue el que planteó o el que entendió, gracias a Dios y a su revelación, lo que es la teoría o la ley más bien de la gravedad. Y eso es fundamental para la física, el comprender que hay una ley que empuja o una fuerza más bien que hace que los objetos caigan, lo cual no pasa, por ejemplo, en el espacio, donde no hay ley de la gravedad y pues hay una especie de flotación, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchos que han entendido que hay un Dios, y ese Dios, la Escritura, la Biblia, revela cómo es, cómo piensa, cómo habla, y una de sus características es que es santo, sumamente puro, completamente apartado del mal. El corazón de Dios es perfecto y es puro, y nosotros podemos crecer a imagen de Él cada día, siendo más puros y más santos. Vamos entonces a mirar otro punto importante de este tema que estamos hablando, es el camino de la pureza. Hay que entender que uno de los propósitos que Dios tiene con la humanidad, con nosotros, es hacernos partícipes de esa pureza, porque esa pureza es buena, porque es mejor una vida pura que una vida impura, porque el resultado de una vida pura es la vida y el resultado de una vida impura es la muerte, porque la impureza lleva a la maldad y a la destrucción, y en cambio la pureza lleva a la vida, a la bondad y al crecimiento. Entonces, siempre será mejor la pureza que la impureza. Y como Dios el Padre sabe esto, desea hacernos partícipes de esa pureza. Él desea hacernos partícipes de esa santidad. Y Él quiere que nosotros también seamos santos, así como Él es santo. Ahora, es la obra que Él hace. Recordemos, somos su creación. Él nos amó primero. Él desea que seamos santos. Él nos acerca, nos atrae hacia Él. Nos hace creer y nacer de nuevo. Y nos va purificando, nos va limpiando la mente, el corazón, nos va cambiando. Dice Filipenses 1:6, allí Dios el Padre a través del apóstol Pablo: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, Dios, quien empezó una muy buena obra en nosotros, o una obra perfecta en nosotros, Él la va perfeccionando, la va puliendo, la va trabajando hasta cuando nos encontremos con Él en la eternidad. Entonces, en ese sentido, la parábola del alfarero, Jeremías 18, habla de un alfarero que está en un torno, haciendo una vasija, y cómo se le deshace y vuelve, la va armando. Esos somos nosotros. Vasijas, barro en las manos del Padre. Él nos va trabajando, nos va puliendo la mente, el corazón, los hábitos, la manera de hablar. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo decía muchas groserías, yo hablaba con puras groserías. Hoy en día ya no digo o no vivo diciendo groserías. De pronto a veces se me sale una que otra, lastimosamente. Todavía hay que terminar de pulir esa parte. Pero ya, y no es que uno diga una grosería y bueno, ya se condenó, no es eso, sino que Dios desea excelencia, pureza en todo. Y pues no es de un hijo de Dios andar diciendo groserías, ni mucho menos que uno le pase algo que no le agrada, o se golpee una parte, o se le riegue algo y no salga con tremenda grosería. No es la idea. Si somos hijos de Dios tenemos que cambiar. Ahora, a mí a veces me pasa, se me sale el aleluya. Y el aleluya no es el aleluya como tal, sino, ya se imaginarán, es decir, lo que se conoce como un madrazo. Todavía a veces se me sale y tengo que trabajar aún en eso, porque sí, a veces lo logro y me contengo, pero a veces se me sale el aleluya. Entonces, es importante que nosotros entendamos que
Dios está en el trabajo de irnos cambiando para bien, para mejor, para crecer, para dejarnos cada vez más pulidos, en una mejor versión para Él, en la versión que Él quiere que tengamos en Él, como Él nos ha visto o ha querido que seamos en su presencia. Cuando nos encontremos con Él, pueden pasar dos cosas. O aprovechamos el trabajo de nuestro Padre y cambiamos y nos dispusimos y dejamos muchas cosas, o nos encontramos totalmente acabados y bueno, sería una tristeza, y el Padre no quiere eso. Por eso se esfuerza y trabaja en nosotros, trabaja a través de la iglesia, trabaja a través de los que servimos a Él, para que nosotros podamos cambiar y ser diferentes. Así que si aún se les salen los aleluyas o se les salen muy frecuente, pues hay que irlos cambiando. Yo también, por ejemplo, fumaba mucho cigarrillo, fumaba cajetilla y media diaria de cigarrillo casi, y todo era, me levantaba por la mañana y tinto y cigarrillo, en la noche en mi habitación fumando todo el tiempo, y eso es algo sumamente nocivo, malo para la salud. Y Dios me quitó completamente eso. Hoy no me fumo un cigarrillo, gracias a Dios, y es algo que me alegra y me incomoda el olor al cigarrillo, no me gusta. Pero después de haber fumado tanto, Dios hizo esa obra. Y así muchas cosas, en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de concebir las relaciones, el mundo, la honestidad, los asuntos, los negocios, los diferentes aspectos de la vida. Todo va cambiando porque Dios nos va enseñando a través de su Espíritu que vive en nosotros y a través de su palabra, y en la medida en que nosotros respondemos y aprendemos, pues vamos creciendo y nuestro Padre, Dios nuestro Padre, se llena de alegría. Y bueno, es importante tener esto presente. Vamos a cerrar con que el camino hacia la pureza es un camino que también requiere de nuestra parte, que también requiere de nosotros. El camino hacia la pureza es algo que no solamente es una iniciativa divina, o sea, toda la obra es divina, pero hay una parte que es nuestra. Hay una parte que es nuestra y es la parte de la obediencia a la palabra, la obediencia a lo que Dios nos dice. Esa parte la debemos hacer nosotros. Y dice la palabra en 1 de Pedro 1, del 13 al 21. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, o puros, como también es puro o santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios, que los resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. En esencia, el mensaje de este pasaje es que debemos ser santos como Dios es santo, que es maravilloso, hermoso, grandioso, lleno de alegría, nos debe llenar de alegría, de emoción, el participar de la naturaleza divina, de su pureza, de su majestad, de su santidad. Así que eso es algo maravilloso, pero nosotros tenemos que tomar decisiones para caminar en santidad, para crecer en santidad, para avanzar en el camino de la pureza. Si Dios nos toca el corazón, nos habla o nos enseña la palabra algo, hay que obedecerlo y crecer y avanzar. Esto es importante comprenderlo porque, por ejemplo, hay unas tendencias que se hablan en teología.
Por ejemplo, los arminianos son los que creen que dan mucho énfasis a la libertad humana, al libre albedrío, que cada uno toma sus decisiones, que la salvación es cuestión de que cada cual toma la decisión de creer o no creer. Los calvinistas, por ejemplo, ellos creen la predestinación más que todo y creen que la salvación es una obra de Dios de principio a fin y que el que Dios determina que debe creer pues cree y el que no pues no, lo cual contrasta con los arminianos, libertad humana frente a predestinación o soberanía divina. ¿Por qué les digo esto? Porque en el camino de la pureza podemos pensar que todo depende de nosotros o que todo depende solamente de Dios, y no es así. Las cosas dependen completamente de Dios, pero Dios nos ha dado un papel dentro de todo esto. Es decir, hay una predestinación, hay una soberanía divina, pero también se tiene en cuenta la libertad humana. Sin embargo, es superior, la soberanía divina es superior lo que Dios establece a nuestra propia libertad. Pero eso no significa que dejemos de tener libertad y que dejemos de tener responsabilidad frente a las decisiones de ser santos y hacer las cosas a la manera de Dios, y de no ser santos y no hacer las cosas a la manera de Dios. Dios desea que avancemos en el camino de la pureza. Quizás algún día podamos hacer una excursión al Camino de Santiago en España y caminar juntos como un símbolo de nuestro avance en el reino de los cielos, ver la naturaleza, tomar fotos, leer la palabra, orar juntos y avanzar hasta el final del Camino de Santiago como un símbolo de que terminaremos la carrera con éxito, con júbilo, con victoria, y seremos cada vez más santos, más puros por la obra de Dios nuestro Padre en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, te pedimos que avancemos en el camino de la pureza, de la santidad. Purifícanos, perdónanos de toda maldad, límpianos y cámbianos en el nombre del Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Fluye, Padre. Yo te hago santo y pura, porque yo soy puro y yo soy santo, te dice Dios. Recibe de mi poder para cambiar. Amén. Gracias, Padre. Los invito a que puedan dar con amor para Dios, nuestro Padre, para su obra, y lo pueden hacer al NECI 312-487-6984 en Bogotá, en Colombia, o vía PayPal. Las personas que estén por fuera, que estén en otra parte, en otro país que no sea Colombia, lo pueden hacer vía PayPal. Cualquier cosa me pueden escribir al correo fr407007@gmail.com para cualquier inquietud, oración, consejería o invitación a alguna conferencia, prédica, mensaje. Si desean tener algunos de nuestros mensajes, de mis mensajes en su iglesia, en cualquier espacio donde se quiera que se predique, se enseñe este mensaje del amor de Dios nuestro Padre y de su sabiduría, pues estamos para servir. Un abrazo y muchas bendiciones. Que estén bien.